Particularmente en los eléctricos, más que pandemia, es un efecto ya mundial de la introducción de eléctricos en el mundo, ya es un hecho, es creciente, si bien todavía yo lo ubicaría en una etapa embrionaria, está en nacimiento todavía, y en Uruguay ha sido particularmente una introducción bastante sostenida, bastante fuerte. Si nos comparamos con toda la región, hablo por región, todo el continente, donde tal vez Costa Rica está por encima de Uruguay, pero ya en lo que es Sudamérica, Uruguay, respecto a la introducción de eléctricos, es el país que más ha avanzado. Qué buen dato ese. Qué buen dato. ¿Esto qué significa? Que por un lado, bueno, se requiere de infraestructura, por supuesto, en lo que tiene que ver con la reposición de carga, pero a su vez también, de alguna forma también, cómo el mercado se comporta, no solamente con el precio de los eléctricos, sino de qué manera impacta en todo lo que tiene que ver con el mercado de los autos tradicionales. Sí, a ver, ¿qué está antes, el huevo o la gallina? ¿Qué está antes, el cargador o el auto? ¿Vamos a esperar que vengan los autos para poner cargadores o vamos a poner los cargadores y armar la infraestructura para que los autos vengan? En ese sentido, y quiero ser justo, UTE ha actuado de forma muy proactiva en todo el periodo pasado, donde se habían comprometido a poner 380 cargadores en todo el país. Eso implicaba que iba a haber un cargador cada 50 kilómetros en todas las rutas nacionales y lo han cumplido. En ese sentido habría que diferenciar entre cargadores, digamos, para que la gente lo entienda, rápidos o lentos. Carga continua o carga alterna. La carga continua es la carga rápida. Yo creo que ahí estaría la falla, o lo que estaría faltando sería poner más cargadores rápidos en todo el país, que es lo que ayuda. Pero después también hay que analizar cómo están, dónde se vende, dónde están ubicados los vehículos eléctricos en el Uruguay. Y ahí le puedo decir que el 88%, casi el 90%, están entre Montevideo, Canelones y Maldonado. Entonces ahí deberían tener un poco el foco de dónde poner la mayor cantidad de cargadores, que hoy por hoy, y dicho ese artículo que usted mencionaba de ámbito financiero, bueno, ya empezamos a ver colas y deficiencias o faltantes de cargadores. En muchos casos, muchos quedan fuera de operación y tardan mucho en arreglarlos. En fin, hay una serie de problemas que vemos que los agentes que quieren intervenir y poner cargadores están con ciertas dificultades hasta ahora. Bien, también se da la situación que en lugares donde ya están instalados, de repente la cantidad de conexiones llevan a que tenga que haber cola de espera para acceder a ellos. ¿Se da eso también con asiduidad? Sí, por eso el crecimiento creo que fue tan sostenido de la introducción de vehículos eléctricos que dejó atrás la cantidad de cargadores. Entonces hoy creció más rápido el mercado de parque circulante, mejor dicho, de vehículos eléctricos que la cantidad de cargadores. Y eso ha generado un cuello de botella, sumado a esto que yo le digo, muchas veces pasa que se rompen los cargadores y tardan mucho en volver a arreglarlos y dejarlos disponibles para la gente. Y hoy vemos colas, y claro, y cambió todo, ¿no? Antes a una estación de servicio uno tardaba 5 minutos en cargar el tanque de nafta. Acá las cargas tardan más. Pueden cargar 1 hora, por ejemplo. Entonces, bueno, se generan colas y el que tenés enfrente va a durar 1 hora, no va a durar 5 minutos. Claro. Entonces, ya vemos en muchos cargadores que se forman colas. Las colas no pueden ser muy largas, de 1 o 2, pero 1 o 2 son 1 o 2 horas, ¿no? Claro, seguro. En el tema de justamente cuando hay que repararlos, toda esa logística, ¿pertenece también a UTE o está privatizada? Hay 2 redes, la pública y la privada. La pública pertenece a UTE, son, como decía, son 370 cargadores que tienen en todo el país. Y después están los privados que están comenzando, yo creo que lentamente, a
empezar a poner cargadores en todo el país. Ahí sí ya es un tema de las empresas privadas. Las empresas privadas las estamos escuchando últimamente con ciertas quejas respecto a las condiciones de juego para entrar al mercado, unas condiciones que son desiguales frente a UTE. Entonces, esas son cosas que creo que la están trabajando ellos junto con el gobierno para ver si se ajustan y compiten en igualdad de condiciones, y eso va a permitir que mayor número de cargadores haya en el país, en privados. Yo le hablaba hoy de la red de UTE, que es muy amplia, pero cuando uno va a un supermercado, a un estacionamiento, también hay cargadores. Vemos muchos cargadores en la vía pública que son privados. Deberían haber más, deberían igualarse las condiciones para que ellos puedan entrar y competir. Y así, bueno. ¿Esto de alguna... Sí. No, bien, perdón, no quiero interrumpir. No, simplemente eso, que puedan competir en igualdad de condiciones, y de esa forma vamos a lograr abastecer de la infraestructura necesaria para que la gente que tenga cargadores, la gente que tenga eléctricos pueda disponer de un cargador. Recordemos también que el 90% de la carga se hace en domicilio o en la empresa. Los cargadores son una especie de complemento cuando uno no lo puede cargar en la casa. Bien, esta realidad lleva a que de repente en la comercialización el híbrido de alguna forma sea un poco más preferido que el estrictamente electrónico. Bueno, yo creo que el híbrido es la etapa de transición de combustión a eléctrico. El híbrido muchas veces muestra la falta de confianza total en el eléctrico. No solo falta de confianza, sino que de repente alguien que tiene que hacer desplazamientos muy largos, un eléctrico ahí sí te limita, porque si uno va a veranear o se toma vacaciones en Florianópolis, en un eléctrico prácticamente no puede ir, porque significaría 5 o 6 paradas a cargar en el camino. Entonces claro, no tiene sentido, y ahí el híbrido sí hace la diferencia. Entonces el híbrido cumple una función, el eléctrico cumple otra, y son complementarios, no es uno o el otro, pero ya el eléctrico lo pasó en el mercado al híbrido. ¿Cómo es el tema de los precios en el comparativo con el auto convencional? Los vehículos eléctricos en origen siguen siendo cada vez menos, pero siguen siendo más caros que el vehículo a combustión o el híbrido. Lo que pasa es que Uruguay ha tenido una política de Estado muy clara, un rumbo claro, y cuando digo de Estado no es de gobierno, porque se han alternado los gobiernos y la línea es una, de beneficiar al eléctrico. ¿Cómo? A través del mejor instrumento que existe, que es la herramienta tributaria. Se le ha sacado, en el Uruguay, la carga tributaria es de las cargas más pesadas de América para conseguir un auto. Para el componente del precio, el elemento tributario es de los más pesados de América. Entonces, al tener tanta carga tributaria, si uno le saca ese peso, el incentivo es grande, y es por eso, y ahí está la explicación de por qué Uruguay ha avanzado tanto. ¿Por qué Chile no ha avanzado tanto como Uruguay? Porque Chile prácticamente no tiene impuestos, entonces no tiene qué sacarle. Entonces yo he estado en Chile ahora hace poco y le preguntaba a la gente, y dice, lo que pasa es que el auto eléctrico es muy caro. Claro, porque en origen sigue siendo más caro, y al no tener tributos, aranceles y tributos internos de ellos, les resulta caro. Para nosotros hemos logrado poner en una parte competitiva al eléctrico junto con el de combustión, y por eso en precio le están compitiendo. Entonces es un beneficio. Después lo otro, la nafta en el Uruguay es la más cara, me animo a decir, del mundo. Uh-huh. Entonces, si uno pasa a electricidad, la diferencia puede ser 8, 9 o 10 a 1. O sea, con lo que yo me muevo con un peso de electricidad, esa misma distancia me cuesta 10 pesos de combustible. Claro. Entonces, ese es otro incentivo que también hay. Y todo eso ha llevado que Uruguay
se transformó en un lugar atrayente para las marcas, y tenemos una oferta también de cantidad de vehículos muy atractiva. Bien, bueno, y en toda esta realidad, ¿cómo impacta esto en el mercado de los autos tradicionales? Bueno, claramente, el mercado ha venido creciendo, entonces no es tanto lo que bajó el mercado de los tradicionales. El crecimiento que se viene dando tal vez se explica a través de los eléctricos. O sea, sube todo, pero el de combustión se ha mantenido en un nivel estable, y el eléctrico es lo que ha explicado el gran crecimiento que ha tenido el mercado, logrando el año pasado fue récord de ventas, y este año se perfila para que seguramente también lo sea. Y en los precios a la venta, tanto de 0 kilómetro como usados, ¿ha fluctuado o se mantiene también? No, eso se ha mantenido. El precio del 0 kilómetro marca la tendencia del usado. Entonces, enfocándonos en los precios de los usados, de los nuevos, se ha mantenido. De vuelta, el eléctrico está irrumpiendo en el mercado con una nueva realidad. La verdad que es totalmente disruptivo lo que es para el mercado. Lo vamos a estudiar dentro de años, el cambio de la matriz que hubo allá por los años 2020, 2025, lo vamos a estudiar en los libros seguramente, de que el cambio ha sido de los más fuertes que han existido en la historia de la industria automotriz. Entonces estamos en ese proceso. También recordemos, como le decía al principio, estamos en una etapa embrionaria, porque si bien el mercado es importante, hoy 1 de cada 4 autos que se vende es eléctrico, en el parque que circula en la calle es tan solo el 1%, hoy por hoy, 1 y algo, es eléctrico. Lo de combustión siguen existiendo, serán una realidad durante mucho tiempo, y los veremos en la calle, y tendremos que tener la infraestructura para ellos también. Llegaremos a un 2050 por ahí, ya cuando que salgamos a la calle y el sonido sea otro, el paisaje sea otro, porque ahí sí mayoritariamente los autos van a ser seguramente eléctricos o nuevas tecnologías, que esto avanza tan rápido. Se está hablando de los híbridos, de hidrógeno también, que eso va más que nada para los vehículos de carga, no tanto por ahora, por lo menos para los vehículos de pasajeros, pero seguramente el paisaje de acá a unos años. Recordemos que CUTSA tiene un compromiso que el 100% de su flota para el 2040 será eléctrica. Así que si cambiará de acá hasta dentro de muy poco el paisaje y las calles en el Uruguay. Bien, por último, en lo que se refiere a los números de venta anuales que se han ido registrando desde el 2020 hasta ahora, ¿hay un promedio constante o va aumentando en la medida que el tiempo pasa? Justamente ha impactado el tema de las ventas de los 0 kilómetros por los autos eléctricos. El mercado, claramente la pandemia hubo una caída importante, cifras que nos llevaron a compararnos con el año 2002-2003 de la crisis, que fue tremendo aquello. O sea, la caída ahí sí fue importante, pero se pasó aquello de la B corta. O sea, se tocó un piso en el mes de abril y mayo del 2020, y a partir de ahí un crecimiento sostenido y recuperar nuevamente todo. En cuanto a los vehículos eléctricos específicamente, para ser lo más gráfico y entendible posible para su audiencia, prácticamente se ha duplicado año tras año. Acá tengo las cifras. En el 2020 se vendieron 100, al año siguiente 500, después 1000, 2000, el año pasado 6000, prácticamente se triplicó casi el año pasado. Y este año ya venimos un 130% arriba de lo que fue el año pasado. No debe ser muy común en cualquier mercado estos porcentajes, ¿no? Hoy le decía, en América, de vuelta, estuve en distintos países. En Chile, sí. Estuve en Buenos Aires y ando por la calle y, naturalmente por deformación de estar en este rubro, sí, miro y analizo lo que hay y uno no ve eléctricos.
9 eléctricos. Y acá en Uruguay sale a la calle y necesariamente se va a cruzar con vehículos eléctricos. Seguro. Entonces, que sí es disruptivo, sí es algo nuevo, y a medida que pase el tiempo, y a Uruguay lo posiciona dentro del mundo como un país a mirar, que muchos países ponen la lupa en Uruguay, porque todo esto ¿de dónde viene? Del cambio de la matriz energética, que arranca en el año 1998, con aquel plebiscito del marco energético. Ahí ya empezaron a ver los gobernantes de aquellas épocas de para dónde iba el mundo, y ahí se transitó hacia la primera transición energética, que fue la generación. Y hoy Uruguay prácticamente el 100% de la energía es de generación renovable, limpia, verde, como se le llama, y eso ha puesto la lupa en el Uruguay como cosa buena, nos ha posicionado muy bien. ¿Y qué pasa? Después de la primera transición que se generó la energía, ahora la energía tiene que hacer la segunda transición, que es usarla. ¿Y cómo la usamos? Principalmente en transporte. ¿Y en qué momento se genera mayor energía que menos se usa? En la noche, cuando estamos durmiendo. ¿Y en qué momento se cargan los vehículos? Justamente cuando estamos durmiendo, quedan conectados. Entonces todo cierra. ¿Y eso qué hace? Sustituye la compra de petróleo y la dependencia que Uruguay tiene del petróleo, que dependemos de precios que son fijados fuera de nuestro país y fuera de nuestro campo de influencia. Y hoy nuestro petróleo es el sol y el viento, porque también la fotovoltaica es una generación de energía. Entonces, frente a eso, la política ha sido, bueno, ya la estamos generando el 100% renovable, usémosla ahora, fomentemos la movilidad eléctrica. Ignacio, ha sido una muy interesante charla. Gracias por este tiempo. Bueno, me alegro. Muchas gracias por la invitación.